Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Ana Prieto. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os damos la bienvenida a una nueva edición de Fe y Empresa, el espacio donde descubrimos cómo la fe y los valores cristianos pueden iluminar también el mundo profesional y empresarial. Soy Ana Prieto y hoy tenemos un invitado muy especial con una gran trayectoria en el mundo de la comunicación, las ventas y la motivación, que además vive su fe con coherencia y entrega. Hola, buenas tardes, José Ballesteros. Muy buenas tardes, Ana. Encantado de estar aquí contigo y con los oyentes. Pues, José, a mí las presentaciones, aunque bueno, te he hecho una pequeña introducción, pero me gusta que la hagáis vosotros y bueno, pues si ya nos puedes ir introduciendo un poco tu parte profesional y personal. Lo más importante para mí es que estoy felicísimamente casado y tenemos 7 maravillosos hijos. Eso es lo más importante para mí. El resto, como siempre digo, cualquiera lo puede hacer, pero eso, estar casado con mi mujer y tener los 7 hijos que Dios nos ha dado, eso solo puedo hacerlo yo. Y eso es lo que para mí es más importante en mi currículum. Y cada día es más importante, no solo, en mi currículum y en mi vida, sin duda alguna. El que haya tenido una carrera más o menos buena a nivel profesional, pues gracias al de arriba. Y estar dispuesto a trabajar cuando había que trabajar, ya está. No tiene más mérito. Haber tenido unos padres fabulosos que estuvieron dispuestos a invertir en nosotros, en sus 5 hijos, y aprovechar esa posibilidad que nuestros padres nos dieron para desarrollar una carrera, en principio teórico universitaria, para luego desarrollarla a nivel profesional. Y te diría que lo más para mí ahora, mirando para atrás, que lo estoy haciendo con mi hijo, lo hemos hecho con todos nuestros hijos, es que mi padre nos puso a trabajar desde pequeños. Desde los 12 años prácticamente nosotros trabajábamos. Mi padre era farmacéutico, empresario y agricultor, y nos puso a trabajar desde chico. Y tengo que reconocer que me sentaba fatal. Decía, joder, encima no me paga, ¿no? Y ahora lo miro para atrás y cuando me dice la gente, ¿y tú por qué has sido tan trabajador? ¿Por qué eres tan trabajador? Y digo, pues porque el ejemplo que yo recibí en casa era ese. Y creo que muchas veces hoy día cometemos el grave error de quererle hacer la vida muy fácil a nuestros hijos y ya se sabe eso de que tiempos fáciles crean hombres débiles. Totalmente. Cuéntanos la parte profesional, porque conozco algo de ti y sé que evidentemente tu parte personal gana la profesional por la bellísima persona que eres, pero la parte profesional sí que también es verdad que... Bueno, yo fui un joven extraordinariamente ambicioso. Gracias a mis padres, como te he dicho antes, pude ir al extranjero a aprender inglés bien. Afortunadamente, como el inglés bajito y se deja, pues lo domino. Y me fui a Estados Unidos. Cuando me fui a Estados Unidos a hacer un curso de inglés intensivo para terminar de pulir bien el inglés, hablarlo bien. Yo soy de los, desgraciadamente, pocos españoles de mi generación que hablo inglés bien, no con acento español. Pero eso fue gracias, por un lado, mis padres, por otro lado, mi madre, el oído que tenía, que me lo dio también a mí para los idiomas. Y cuando estuve en Estados Unidos, para ese programa estaba en cuarto de carrera. Yo llegué tarde a cuarto de carrera porque estuve medio año en Estados Unidos, entonces llegué ya para enero del quinto de carrera. O sea, había acabado cuarto y empezaba quinto, entonces yo hablé con los profesores y le dije, no voy a estar en clase en los primeros meses del año, desde septiembre hasta diciembre, volveré en enero, y entonces tuve que hacer todos los exámenes que se habían hecho antes, los tuve que hacer en enero yo solo.
Esto es y bien sabe Dios que no lo digo por vanagloria, pero esto es algo que es importante y es el que quiere algo, algo le cuesta. Es decir, hoy día, desgraciadamente, como te decía antes, creo que pecamos mucho de quererle poner todo muy facilito a los jóvenes. Eso es un craso error, porque la vida después te va a dar unas bofetadas espectaculares. Y si no estás acostumbrado a que la vida es cuestión de andar, caerte, levantarte, andar, caerte, levantarte, y eso te desarrolla humildad, te desarrolla flexibilidad, te desarrolla determinación, te desarrolla, sin duda alguna, esa maravillosa virtud del sacrificio, y sacrificar no es malo, es renunciar a algo deseable por obtener algo mejor. El caso es que volví de Estados Unidos, acabé la carrera, gracias a Dios, muy bien. Pues tampoco era muy difícil porque es derecho, o sea que tampoco es una carrera que sea impresionante, con todos los respetos a mis queridos abogados, etcétera. Y cuando yo estaba en Estados Unidos, yo me di cuenta que lo mío no era estar estudiando 8 o 10 horas al día para preparar una posición. Soy un alma muy libre. De hecho, hoy día a mí lo más importante es la libertad. Si me quitan la libertad, estoy dispuesto prefiero morir que me quiten la libertad, y lo digo absolutamente en serio, porque es el gran regalo de Dios. Regalo muy mal usado, dicho sea de paso, por los seres humanos. Y entonces, estando allí, ya decidí, digo, no voy a hacer notaría, voy a trabajar, voy a dedicarme al mundo de la empresa. Como te he dicho antes, mi padre era empresa, aparte de farmacéutico, era empresario. Tenía una empresa familiar. Y entonces volví a España y le dije a mi padre, oye, no voy a hacer notaría, quiero dedicarme al mundo de la empresa. Miré distintos másters y acabé, gracias a un amigo, que esto también es otra cosa importante. Cuando tienes claro lo que quieres y se lo pides al de arriba y está de acuerdo el de arriba te ayuda a encontrar los mecanismos. Entonces, un gran amigo mío de la época del instituto me dijo, oye, José, ¿por qué no te vienes para acá en Boston University, que nos estamos montando una empresa, haces el máster, a la vez aprendes otro idioma, porque Boston University podías hacerlo en Boston, en Bruselas y en Londres. Entonces este tío estaba en Bruselas, me dice, te vienes para acá y así aprendes francés también. Total, que como yo soy de siempre culito inquieto, pues para allá que nos fuimos. Fue una experiencia extraordinaria, dormir muy pocas horas porque estaba estudiando y a la vez trabajando. Wow. No tenía tiempo, como se suele decir, ni para ir al baño. Pero a esa edad lo aguanta absolutamente todo. En el último año, una importante empresa tenía lo que llamaba un Career Week, que era venían muchísimas empresas multinacionales. Piensa que Bruselas es donde están todas las sedes europeas de las grandes empresas multinacionales. Entonces, te pasaba una semana entera entrevistándote con un montón de empresas, y de ahí me conocí a un ejecutivo que después fue determinante en mi carrera, porque yo me vine a España con la misma empresa que estaba trabajando allí, que era 3M, fabulosa empresa, donde tuve el mejor jefe que he tenido en mi vida, Mike Williamson, un canadiense extraordinario, un padre de familia maravilloso, una mujer extraordinaria, 3 hijos fantásticos. Yo siempre digo que si todos los directivos que conocí después hubieran sido como él, muy probablemente estaría en el mundo de la empresa. Lo que pasa es que después empecé a conocer mucha gente que divorcia o separa o vuelto a casar con hijos, o sea, vidas familiares muy rotas, en muchos casos, no quiero decir en todo, pero eso me empezó a decir, esto no es lo mío, porque yo, como te decía antes, yo era muy ambicioso. Yo cuando estaba en el segundo año del máster, me dije, yo antes de cumplir los 30 años tengo que ser miembro del comité de dirección de una multinacional americana. Y yo me vengo a traerme, pero este directivo que había conocido en Bruselas me llama y me dice, José, voy para Madrid, quiero cenar contigo, quiero que hablemos. Y entonces me hizo una propuesta, como yo digo, tipo padrino, de las que no puedes rechazar. Era una propuesta espectacular que efectivamente después se hizo realidad, porque a los 6 meses de estar en la empresa me nombraron director comercial para España y Portugal de esa multinacional. Y después en esa empresa me plantearon el irme como vicepresidente para toda la región hispanoamericana. Yo iba a estar con 2 casas, una en Filadelfia, la cuna de Rocky, y otra en Miami, pero viajando por toda Hispanoamérica como 6 meses al año.
Era joven, no tenía novia y era el sueño hecho realidad, o sea, era lo que yo había. Pero en ese momento, y digo un pero cariñosísimo, encantador, no hecho en cara, en ese momento mi padre estaba muy regular a nivel de enfermedad y yo tenía muy claro que primero estaba mi familia que mi carrera y me quedé en España. Y en las multinacionales norteamericanas normalmente cuando dicen no a un ascenso importante ya te pasan a un lado. Porque dicen, bueno, este no está comprometido con nosotros. Y de ahí me fui a otra empresa, pero ahí lo bueno que tuve sobre todo fue que conocí a mi mujer. No salimos ni nada, pero cuando después volví a Madrid, pues empecé a salir con ella y afortunadamente pues nos casamos. Gracias a Dios. O sea que al trabajo también le debo muy felicidad familiar. Dios es muy grande, es enorme. Tal cual. Has comentado parte de tu vida personal, tu vida profesional. Vamos a unir estos dos mundos, si te parece. Perfecto. Y me gustaría que nos dieras... Hace falta unirlo. Efectivamente. Y perdona que te haya cortado. No, mucho menos. Cuéntanos un poco cuál es tu visión con respecto a este aspecto. Mi visión tiene todo que ver con... Mira, ahora estoy dando un montón de conferencias sobre este tema. Vengo de Barcelona, el lunes di una conferencia sobre este tema, mañana me voy a Valencia y doy una conferencia sobre este tema, el domingo doy una conferencia sobre este tema a un grupo de empresarios. Yo creo que lo fundamental es tener claro quién somos. Porque si tú y yo sabemos quién somos, todo lo demás va a ser mucho más fácil. Es como la base de la derivada. Si tenemos claro quién somos, todo lo demás fluye fácil. Si no tenemos claro quién somos, estamos todo el día en una desorientación que lleva... Yo eso lo veo ahora con... Fíjate qué curioso, ¿no? Se me acaba de ocurrir. Con mi suegra, la tenemos en casa, está mal de la cabeza, la pobre no sabe dónde está. Muchos días no sabe que yo soy su yerno, no sabe que su hija es su hija, que sus nietos son sus nietos. Y muchas veces lo comentamos María José y yo y los niños, ¿no? Qué duro tiene que ser el vivir desorientado todo el día, el no saber dónde está. Esta mañana concretamente me decía, ¿pero dónde está pero dónde voy? Y digo, María, vete a tu dormitorio, que tienes un sofá estupendo y tienes la tele y tienes tu piano. ¿Pero dónde está? Es que no sé dónde está. Y venía de él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no sabemos quiénes somos? Que estamos desorientados. Y cuando se está desorientado, hay algo que va a pasar inmediatamente, que es que surge el miedo. Y el miedo, a nivel neuronal, implica el que no pienses con claridad. Porque el miedo te lleva a un proceso totalmente animal, que es o ataco, o corro, me voy, o me quedo paralizado. Ninguna de esas tres respuestas normalmente es la mejor en un ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, como vivimos desorientados, como vivimos con miedo porque no sabemos realmente quiénes somos, es más, tenemos una idea errónea de quiénes somos. Y voy al tema. Cuando tú le preguntas a la gente quién eres, la gente suele contestarte, y te lo digo porque llevo 35 ediciones de un programa de liderazgo con la Universidad Francisco de Vitoria en el Instituto de Desarrollo Directivo Integral, en el que le hemos preguntado a cientos de directivos quién eres. Y esa pregunta se la he hecho yo personalmente a todos esos directivos que les pido que se pongan de pie y vamos a presentarnos, ¿no? Y les digo, tenéis de 5 a 10 segundos para contestarme quién soy. No me andéis por las ramas. Las contestaciones son del tipo, pues soy José Ballesteros, pues soy padre de familia, esa es la menos, pero en fin, soy directivo, soy jefe de tal, pues me gusta el fútbol o los toros o el teatro. Es decir, te van contando cosas que no definen quién son, sino lo que hacen, lo que tienen, lo que les gusta. Entonces, cuando ya hemos acabado, yo siempre bromeo con ellos y digo, oye, hasta ahora creíais que erais unas personas inteligentes, que yo estaba rodeado aquí, que yo tenía el honor de estar con gente impresionante. Digo, pero vaya miércoles de respuesta que me habéis dado. Claro, la gente se queda
absolutamente sorprendida. Ana dice, ¿pero qué me estás contando? Entonces les pongo un trocito de película maravillosa de Ejecutivo Agresivo, que es una tontería de película, es una comedia, pero que yo recomiendo a todos los que nos están oyendo que la vean, porque tiene una escena fabulosa en la que Adam Sandler, que es el protagonista, que es un ejecutivo que tiene un serio problema con el tema de la timidez y de estar tranquilo, que para no destrozar la película no diré más nada, pero va a una terapia y una terapia de grupo, y el terapeuta no es ni más ni menos que el histriónico Jack Nicholson. Y en esa escena le pregunta quién eres. Entonces yo a la gente le digo, vaya a ver la película, pero vaya a ver esa escena siendo vosotros Adam Sandler, el protagonista, que es ejecutivo. Digo, y os van a hacer una pregunta a ver qué sentís. Bueno, pues hace eso, ¿no? Le pregunta quién eres, entonces Adam Sandler empieza a responder como te he dicho antes, hasta que Jack Nicholson en cada respuesta que le da dice, yo no te he preguntado con tu nombre, yo no te he preguntado qué es lo que más te gusta, yo no te he preguntado en dónde trabajas, Entonces llega un momento en que dice, ya está bien, no sé qué quiere que le responda, ¿no? El hombre está hecho polvo. Volvemos a lo del inicio que te contaba. Entonces, claro, en ese momento te puedes imaginar, los ejecutivos dicen, pero entonces, ¿por dónde vamos? Y digo, aquí está el problema de la sociedad actual. Y por supuesto de la empresa, como tú muy bien me has preguntado. Porque en función del concepto, de la definición que yo doy, de lo que yo sé que soy, me va a ser más fácil o más difícil. Punto 1, llevarme bien conmigo mismo y entenderme. Pero punto 2, llevarme bien contigo, con cualquier persona con la que me rodee. Porque en lugar de verlos como alguien que me puede quitar mi vida, mi puesto, mi logro, lo veo como un hermano. Y claro, un hermano lo quieres, no tienes miedo de él, lo abrazas, esperas lo mejor. Cuando yo no sé que soy un ser humano único, digno, irrepetible, hijo de Dios, como yo le digo siempre a la gente, digo, tranquilo, que si no crees en él, él sí cree en ti. ¿Qué es lo que pasa cuando sabemos eso de nosotros? Que, por cierto, antes se sabía perfectamente. La modernidad nos ha hecho creer que la Edad Media fue oscura, horrorosa. Bueno, pues todos esos que piensan así, yo siempre les digo, oye, ve una catedral. Eso se construyó en la Edad Media. ¡Qué oscuro era! Cuando era la cosa más maravillosa del mundo. ¿Pero por qué? Porque el ser humano, hasta la modernidad, sabía perfectamente quién era. Y tenía la humildad suficiente de saber que era una criatura de un Dios omnipotente que estaba arriba. Por eso la cristiandad, que ahora llaman Europa y que se la están cargando, precisamente fue el bastión de desarrollo del mundo. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí, porque todo lo hacíamos mirando a Dios. Cuando tú miras hacia Dios y tú te pones en sus manos y trabajas conforme a lo que Él quiere de ti. Oye, José, ¿y cómo sabes eso? Rezando, pidiéndoselo, pidiendo iluminación. Él te va a ir ayudando a encontrar los caminos, como te he comentado en mi vida, esas cositas que te he contado, y te podré contar miles. El problema es que la sociedad hoy día se ha apartado de Dios, le ha dado la espalda, en base a una soberbia terrible, que es la que nos sacó del paraíso, y nos pensamos que somos espectaculares, somos lo más y podemos con todo solos. Y es curioso que esta sociedad, que en teoría es lo más y puede con todo sola, es la sociedad que está más empastillada de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando no nos sabemos únicos, dignos, irrepetibles, me paro un segundo en la dignidad. La dignidad no te la da un gobierno, una república, una constitución. La dignidad te la da ser criatura de Dios, hijo de Dios por el bautismo. Ahí nace la dignidad. Lo que pasa es que hoy día, desgraciadamente, y esto no lo digo en sentido peyorativo o negativo, sino en sentido descriptivo, vivimos en una sociedad muy ignorante, extraordinariamente ignorante. Y vuelvo y repito, la palabra ignorante no la utilizo en sentido despectivo, la utilizo solo en sentido total y absolutamente calificativo, en sentido de descripción de la sociedad. A mí me llevan los demonios cuando hablas con personas más jóvenes y más adultas sobre determinados temas, y vivimos en la sociedad del
del Instagram, del TikTok, del minuto. Atención en un minuto. Fuera del minuto ya no profundiza. Claro, no quiero entrar en temas conspiranoicos y tal, pero a alguien le debe interesar que no pensemos. Y entonces, por ejemplo, en las universidades y en los colegios se pasa de curso a pesar de no haber aprobado. Pero vamos a ver, ¿a qué ingeniero quieres después que te haga la casa y el arquitecto y el puente y lo otro? Si han ido pasando cursos, porque ten cuidado que le vas a romper la autoestima o la autoconfianza, pero estamos locos de noche. Sin embargo, si yo sé que soy un ser humano único, digno y irrepetible, punto 1, ya tengo ganado la autoestima y la autoconfianza rápidamente. ¿Por qué? Ostras, Pedrín, soy hijo de Dios, soy hijo de rey. ¿Hay más dignidad que esa? ¿Hay más posibilidad de tener más autoestima que esa? Pero claro, como a la vez lo que sé de mí lo sé de ti, ¿cómo te trato? Con la misma dignidad y con el mismo respeto que yo quiero que tú me trates. Con lo cual es muy fácil tener una relación extraordinaria. Llévalo eso a la empresa. No vas a tener jefes que son unos absolutos degenerados que lo único que quieren es que trabajes. Oye, que tienes que trabajar muchas horas. Y el compromiso se mide en función de la cantidad de horas que trabajes. Si trabajas solo 8 horas no me estás demostrando mucho compromiso. Y aquí en España, desgraciadamente, sé que esto no es políticamente muy correcto de decirlo y no me voy a ganar muchos amigos, pero es la puñetera realidad, y perdón por la expresión. Aquí se valora el compromiso en función de las horas que se pasan en la oficina. Esa cultura del presencialismo que es netamente española, yo he estado en Estados Unidos, he estado en Europa, en otros países, y a las 5 de la tarde se le cae el vole. Pero vamos, me acordaré toda la vida el presidente de esta gran multinacional en la que yo llegué a ser director comercial para España y Portugal, estando en Filadelfia, en el despacho más alto de esas 2 torres de cristal que se ven cuando ves la película de Rocky, al fondo de la avenida. Bueno, pues en una de esas estaba la sede de esta empresa, y el director, el presidente, un señor de un poder impresionante, porque esta multinacional era de las más gordas del mercado a nivel mundial. Llegaron las 5 menos cuarto de la tarde, estábamos allí los jóvenes que estábamos, que éramos el futuro de la alta dirección de la empresa, porque era un programa de alta dirección para jóvenes con potencial. Y a las 5 menos cuarto el tío dijo, bueno, vamos a ir terminando, que a las 5 salimos, porque yo tengo que coger el tren para ir a mi casa. Y a las 5. Y el planteamiento es, si no te da tiempo a hacer las cosas hasta la hora que tienes que hacerlas, es porque algo estás haciendo mal. En lugar de decir, es que no tienes compromiso. O sea, cuando tú sabes quién eres, tú tratas a las personas con toda dignidad. Y entonces no tienes problema en que una persona, yo me acuerdo una vez, siendo directivo, una colaboradora mía era madre, y había veces pues que tenía el problema de que tenía que recoger a su hijo en el colegio un poco antes, porque su madre no había podido ir a recoger, o sea, la abuela o alguien, y me decía, José, si no te importa hoy, mira, me pasa esto, y digo, sin problema ninguno. Y muchas veces mi director general me reprochaba el que, es que tu gente no está siempre en la oficina. Digo, es que mi gente tiene vida, aparte de la vida laboral. Pero ¿qué es la maravilla de tratarlo de esa manera? Que después, cuando hacía falta, ¿tú te crees que yo alguna vez tuve que pedirle, oye, vamos a echar una mano aquí, que esto? Nunca. Porque esas personas sabían perfectamente que como estaban siendo tratadas con la dignidad de un ser humano de verdad, ellos también sabían ponerse en los zapatos de, oye, ahora hay que apencar, ahora hay que echar un extra. Y eso es lo que tenemos que pregonar a los 4 vientos. Y a mí hay gente que me dice, José, es que me estás dando un sermón. Y digo, pues si lo ves como un sermón, pues tómatelo como un sermón, me importa un carajo cómo te lo tomes. La cuestión es que es la realidad. Porque lo que tú quieres conseguir de tu gente con palo y con regalito y con premio, yo lo consigo sin palo y sin regalito y sin premio, porque el mayor regalo es un gracias, un abrazo, es un placer y un honor trabajar contigo. Yo, y bien sabe Dios que no lo digo por vanidad, pero me enseñó mucho un colaborador mío que cuando llego a una de las empresas me coge el director de recursos humanos, si quiere hablamos de eso ahora después, la terrible terminología.
que tiene que ver con el quién soy. Me coge y me dice, perdón para mis queridos oyentes argentinos, me agarra, me lleva a su despacho y me dice, oye José, mira, tienes este equipo, sabes que tienes un reto muy gordo por delante, el presidente te ha dicho que o esto lo arregla rápido, porque yo me habían seleccionado para dirigir una división que estaba perdiendo muchos millones históricamente. Y entonces yo planteé un plan a 5 años y el presidente me dijo, si eso lo consigues, podrás trabajar donde quieras en el mundo y hacer lo que quieras. Pero si no lo consigues, no solo te voy a despedir, sino que encima no trabajarás en ninguna otra empresa del sector. Y no estaba de broma porque era un tío con poder. Bueno, pues así me dieron la bienvenida, dicho sea de paso. Eso, por cierto, es muy parecido a lo que hacen en las universidades. No te preocupes, si no te viene bien este día en el examen, pues lo hacemos el otro día. La vida va por otro lado. Los profesores universitarios, con todo el cariño del mundo, tienen que aprender un poquito de lo que es la vida. Y lo digo desde el respeto más absoluto. El caso es que me siento con este hombre y me dice, mira, esta persona, para hacerte la historia corta, me dice, esta persona lo mejor que puede hacer es despedirla. Porque tienes mucha prisa, tienes que hacer muchas cosas muy serias y tú no puedes permitirte el lujo de tener una persona que no vale. Y digo, bueno, yo te agradezco muchísimo tu comentario, que como director de recursos humanos, evidentemente lo pongo en un sitio importante porque tu opinión es profesional. Digo, pero me vas a permitir que una decisión tan importante como esa, que afecta la vida de una persona y de su familia, me va a permitir que yo lo conozca, y una vez que lo conozca, pues tomamos decisiones. Es que vas a perder tiempo. Digo, no te preocupes. Bueno, pues para hacerte la historia muy corta, esa persona lo que le pasaba, punto uno, esa persona era una bellísima persona, bellísima persona. Y lo único que le pasaba es que habían pasado por su vida en los últimos 2 años 3 directivos distintos, con muchísimo agobio porque tenían que arreglar las cosas, y obviamente eran directivos que habían sido finalmente despedidos, y entonces no se habían parado nunca a ver quién eres. A preocuparse por la persona, básicamente. ¿Qué te ilusiona? ¿Qué te preocupa? Y yo, pues, porque lo había mamado de chico con mis padres, viendo cómo trataba a la gente en la empresa y en la farmacia y en el campo, y cómo se adaptaba a las personas que tenía en función de la formación que tenían, pues le hablaba con más tecnicismo o con menos. Pues ese muchacho nunca será director general de una empresa. ¿Pero por qué? Porque tampoco lo busca. Pero es un magnífico administrativo. Y esa persona, que es lo que te decía, que me dio una gran lección, cuando años después de haber salido fui y nos dimos un abrazo, me dijo, José, no sabes lo que hiciste en mi vida, porque gracias a cómo me trataste, hoy día me va muy bien. Y yo creo que si en las empresas las personas trataran a los demás como personas, sería mucho más. Yo siempre lo he dicho, no haría falta sindicato. Bueno, como todos sabéis, hay un momento musical dentro del programa, y en este caso José, bueno, pues nos ha remitido a una canción que para él, bueno, pues tiene un significado personal. Es The River, de Garth Brooks, y bueno, pues vamos a pasar a escucharla. A dream is like a river, ever changing as it flows, and a dreamer's just a vessel that must follow where it goes, trying to learn from what's behind you and never knowing what's in store makes each day a constant battle,
just to stay between the shores. And I will sail my vessel till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. Too many times we stand beside and let the water slip away, till what we put off till tomorrow has now become today. So don't you sit up on the shoreline and say you're satisfied. Choose to chance the rapids and dare to dance the tide. Yes, I will sail my vessel till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. And there's bound to be rougher waters, but I know I'll take some falls. But with the good Lord as my captain, I can make it through them all. Yes, I will sail my vessel till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky. I'll never reach my destination. José, ahora si quieres hablamos un poco de los recursos humanos, como dices. Los terribles recursos humanos. Pero antes me gustaría tratar el tema del mundo de las ventas, que tiene tanto que ver en el mundo empresarial, evidentemente. No habría empresas si no hubiera vendedores. Y también luego implica mucho la parte personal, porque también depende de tus emociones, de tu situación personal, situación familiar, de valores que tienes tú como persona, pues entran dentro de ese mundo. Y mucha gente a la cual nos venden y también vendemos, pues entra en conflicto porque está muy mal visto la venta, por lo menos en el mundo latino, español. Entonces, y también entra mucho en conflicto con la parte católica cristiana. Me estoy refiriendo a la parte de la mentira, la parte de la manipulación, que bueno, pues sí, que en ocasiones todos hemos sido quizás víctimas en un momento dado de esos malos profesionales. Esos estereotipos. Efectivamente. Pero erróneo. Cuéntanos un poco, ¿tú cómo enfocas eso? ¿Cómo, desde el punto de vista, sobre todo de la parte profesional, es decir, el que es autónomo, que tiene que salir a la calle a vender, y que cómo romper con estos estereotipos que dices? Vamos a ver, lo primero es que el vendedor profesional no es lo que has contado. Y eso es fundamental tenerlo muy claro. El vendedor profesional, el buen profesional, malos profesionales hay en todos lados. ¿Qué es lo que pasa con la venta? ¿Por qué hace tanto ruido? Porque la venta es externa. Estás trabajando, estás relacionándote con muchísimas personas. Entonces, uno que lo haga mal va a ser un efecto de ola que se multiplica. Y uno se lo va a contar a otro y a otro y a otro. Pero hay muchos vendedores fabulosos. Yo hoy día, empiezo por aquí, yo hoy día ya no doy cursos de venta a nivel de técnica de venta. No, yo solo trabajo a nivel de lo que tú has dicho, valores, actitud, porque si los valores están claros, la actitud es la correcta, la técnica la vas a aprender muy fácil. Con 4 veces que te digan no, con 4 decepciones que te lleves, vas a aprender mucho más que 20 millones de horas de técnica con un gran profesional, como lo he hecho en el pasado. Pero, con todo cariño, pérdida de tiempo.
Dedícate al corazón, al core, a la base. ¿Cuál es la base? Los valores, como tú muy bien has dicho, y la actitud. Si yo te miento, ¿qué consigo? Muy probablemente una venta. Pero un vendedor profesional no quiere conseguir una venta. Lo que quiere es conseguir una relación de confianza tal que en el futuro simplemente yo te diga, oye, ha salido esto, es magnífico, y solo por mi propia palabra tú ya digas, quiero probarlo. Ese es el buen vendedor, ese es el vendedor profesional, el que crea una relación de futuro. El que vende una cosa una vez, ese no es un vendedor. Normalmente, efectivamente, es un charlatán. Y es muy fácil engañar a una persona. ¿Por qué? Porque las personas, en contra de los que nos quieren hacer creer, la inmensa mayoría de las personas son buenas personas. Con lo cual, nunca van a pensar de primeras que tú quieres engañarlo. Pero el buen profesional va a estar constantemente, pero constantemente, queriendo desarrollar una relación que va mucho más allá del producto o servicio que te acabo de, como dicen muchos, colocar. No, yo lo que quiero es que nuestra relación sea tal que no solo tú mañana me vuelvas a comprar, es que yo si tengo que vivir solo de ti voy a vivir muy mal, con lo cual necesito más mercado. ¿Quién me va a abrir el mercado? ¿Me lo va a abrir alguien hablando mal de mí? ¿O me lo va a abrir alguien al que no le tengo ni qué pagar, pero que habla de maravilla de mí? Porque, oye, es que tratar a Ana es una maravilla. Solo por cómo es, yo es que no lo tengo claro. Si le tengo que comprar esto, se lo compro a Ana, no se lo compro a nadie más. Eso es lo que hace un buen profesional. Con lo cual eso no tiene nada que ver con la idea de venta que está en nuestra cabeza y por la cual muchísimos españolitos y muchísimos, no tanto gracias a Dios en Hispanoamérica, fruto de que no tienen tantas facilidades como la seguridad social, etcétera, etcétera, venden desde pequeños, sí. Y les sale natural y no tienen ningún problema. Tú te vas a Estados Unidos, Ana. En Estados Unidos una de las profesiones más absolutamente importantes es la comercial. ¿Por qué? Porque como te he dicho al principio, una empresa no funciona si no hay venta. Con lo cual, ¿quién es el más importante en una empresa? Yo no te voy a decir que es el vendedor, porque todos son importantes. Si tú tienes un puesto de trabajo en una empresa, es porque eres importante. Porque si no, el empresario no colocaría a una persona ahí, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchísimas veces en este maravilloso país antes llamado España, la idea del vendedor, como tú muy bien has dicho, es un charlatán, es un mentiroso, es un embaucador. Eso es totalmente falso. Los buenos vendedores, las grandes empresas, las buenas empresas, tienen magníficos profesionales que lo que desarrollan es buenas relaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo me gano tu confianza, tú no solo me vas a comprar más, como te he dicho, sino que vas a hablar con otras personas. Y me vas a estar haciendo una publicidad que, como decía nuestro profesor en el máster del universo que hice en su día en Boston, la mejor campaña de publicidad es el boca a oído. Pero el boca a oído, ¿cómo se consigue? No se consigue a través del engaño, se consigue a través de valores, confianza, respeto, cariño, atención, el acordarme de tu cumpleaños, el hacer por tener claro qué es lo que te gusta, el saber si estás casado o no para preguntarte, oye, ¿qué tal tu marido? ¿Qué tal tu hijo? Oye, el que me has dicho, pues ahora estamos pasando un tema porque mi hijo está preparándose tal y veremos a ver. El olvidarme de la venta y decirte, ¿y cuándo se examina? Y apuntármelo en mi iPhone o en mi tablet o en donde sea y ponerme en el calendario una llamada de atención, llamar a esta persona o mandarle un mensaje tal día. El acordarme que esta persona está pasando un mal momento o se ha muerto y el ponerle una nota, lo siento muchísimo, que sepas, mi oración está contigo y hoy mismo ofrezco una misa por el alma de tu marido, de tu mujer o de tu hijo o de quien sea. Ese tipo de cosas la hace un vendedor profesional. Los otros no son vendedores. Con lo cual yo lo que niego es la mayor. La venta no, la venta es fabulosa.
Porque si no hubiera buenos vendedores, no habría empresas que funcionan y que llevan viviendo, perdurando años y años y años. El problema es que los 4 que lo hacen mal meten infinitamente más ruido que los muchísimos vendedores profesionales que en silencio, que trabajan de una manera... Mira, te voy a decir algo. En una de las empresas multinacionales donde trabajé, un vendedor profesional que había llegado a la dirección regional de esa empresa, me dijo algo que estoy totalmente de acuerdo. Si yo fuera director general de la empresa, obligaría a todos los empleados a pasar un mes al año en ventas. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta el enorme esfuerzo y sacrificio que esa persona hace. Ahora ya no se viaja tanto como se viajaba en tiempos de nuestros padres o en mis propios tiempos cuando era joven, que te pegaba una cantidad de kilómetros inmensos. Pero la vida de un vendedor muchas veces es muy dura y muy solitaria, porque tienes que cumplir unas cuotas, porque tienes que... Y eso te lleva a vivir con un sentido de presión alucinante. Y ahí hago un paréntesis. No es lo mismo ser vendedor ateo que ser vendedor con fe. No tiene nada que ver. Gracias. Nada que ver. O sea, mira, te lo pongo así. A mí me dicen muchas veces, José, ¿a qué crees tú que... ¿Por qué te va tan bien? Y digo, porque tengo el mejor director comercial del mundo. Y por tu sonrisa ya sabes quién es, Dios. Entonces, cuando tú te dedicas simplemente a hacer las cosas bien, con esos valores, con esa actitud constructiva, de buscar siempre el lado bueno por el cual podemos seguir construyendo, y actúas con buenos valores, el de arriba se encarga. Sí, es que es así. Y esto, yo sé que esto suena increíble, pero pruébalo y verás tú. Y luego me llamas y me dices si es creíble o no es creíble. Si ha valido la pena, que no me gusta la expresión valido la pena, si ha valido el sacrificio o no ha valido. Pero que obviamente lo que no podemos olvidarnos es que antes del logro está el proceso. Y en el proceso hay caídas. Y en el proceso hay momentos duros. Y en el proceso hay momentos de desengaño, momentos de desesperación. Que esos momentos, entre comillas, de desesperación se llevan muy bien cuando te sabes acompañado por el Señor. Precisamente a eso te corto, si Sí, me lo por permites, porque era la siguiente pregunta y creo que va muy, muy a colación. La motivación, la automotivación. Creo que evidentemente tenemos que plantearnos la motivación y la automotivación. Gracias al Señor tenemos esa ayuda, ese empuje, ese vamos para adelante, pero mucha gente no lo sabe manejar, vincular. Qué bueno, Ana. Podríamos hablar de la diferencia entre un estoico y un cristiano. Uh-huh. Yo por los estoicos tengo o sea, me quito el sombrero. De verdad te lo digo. O sea, un estoico es una persona que tiene un planteamiento de vida fabuloso, porque quiere vivir en la virtud. El estoicismo es querer vivir en la virtud constantemente. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano y el estoico? Que el estoico ve la virtud como un fin. El cristiano la ve como un medio para llegar al fin que es Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cristiano, muchas veces, ese inmenso autocontrol que tiene el estoico por él mismo, el cristiano que se sabe débil, se pone en las manos del Señor. Y el Señor nos dio la mejor lección de humildad que hay, que es que siendo Dios, Él podía haber dicho cuando le cargaron con la cruz, no, yo soy Dios, la cruz allí y ahora voy yo para allá, que ya me habéis fastidiado bastante, pero yo siempre me paro y se lo digo mucho a mis hijos, ¿no? Párate en el momento. Yo de todas las estaciones del Rosario, de todos los misterios del Rosario, el misterio que a mí más me hace meterme en la escena y meditar mucho, mucho y me ayuda mucho, es Jesús con la cueva a cuestas camino al Calvario, cuarto misterio de los dolorosos. Porque ahí Jesucristo nos da
la inmensa lección de la humildad, siendo Dios se deja ayudar por un tío que pasaba por allí. Y 2, nos da la inmensa lección de si yo lo he hecho, que soy Dios, tú que eres un ser humano hecho a mi imagen y semejanza, lo que tienes que acordarte cada vez que estés con una cruz muy pesada es recordar que yo ya la he llevado, con lo cual sé cómo se lleva. Te puedo ayudar. Y la gran diferencia para mí, me gusta mucho la filosofía, pero no vamos a entrar en... siendo muy, entre comillas, profundo pero muy rápido, la gran diferencia entre un estoico y un cristiano es que el estoico lo hace todo por su misma fuerza, por su mismo poder, por su misma capacidad. Y eso lleva mucho a pasarlo muy mal. El cristiano, como se sabe querido y amado por Dios y acompañado siempre, pues le es facilísimo, le es muchísimo más fácil. Dicho eso, la motivación, lo has dicho muy bien, automotivación. Si vemos la palabra, yo siempre digo que una de las razones por las que volvería a estudiar Derecho no es porque ejerciera Derecho, sino porque Derecho me ayudó, me enseñó a amar el diccionario, a amar las palabras. Las palabras generan realidades. En el principio era la palabra y la palabra se hizo. Las palabras generan realidades. Esa mierda de palabra, y perdón por la expresión, mis queridos oyentes de recursos humanos, ha generado una realidad. ¿Cuál es? Que el ser humano en una empresa es un puñetero de recursos. Y por eso se le despide como se le despide. Por eso se le utiliza como se le utiliza. Hoy día utilizamos a las personas y amamos los recursos. Llamamos los perros, llamamos los gatos, y sin embargo a las personas son puñeteros recursos. Pero eso no solo no ha venido gratis, sino que ha sido perfectamente inoculado en las personas. Y por eso ya no nos extraña que se trate a las personas de esa manera, que son recursos. Punto. Si pues, me está escuchando algún socialista o comunista que ahora mismo esté diciendo qué bueno este tío, qué bien cómo le está dando al comunismo, vámonos con el comunismo-socialismo, que es lo que dice que es un ser humano, un instrumento del capital, es decir, un instrumento de un recurso. Por eso bajo el socialismo y el comunismo hay mucha más miseria que en el capitalismo. A nivel de el capitalismo te permite la posibilidad de lograr lo que quieras viniendo desde abajo. En el socialismo y el comunismo lo que hay es unas castas y ya está. Pero a lo que íbamos de la motivación. Motivación, que es motivo y acción. ¿Cuándo podemos decir que estamos motivados? Cuando tengo un motivo para poner acción. Si tengo un motivo y no pongo acción, no estoy motivado. Si pongo acción y no tengo motivo, lo que soy es un rabo lagartija, punto. Es lo de, cariño, ¿qué ha hecho? Y dice, no, parado. Y dice, ¿pero qué ha hecho? Y dice, pues no, nada. ¿Vale? Y eso en esta sociedad activista descomunal que basa todo en el hacer y el lograr, el tener, nos hemos olvidado del ser. Sin motivación en motivo y acción, la única forma de conjugar ese verbo es en reflexivo. Yo me motivo, tú te motivas, él o ella se motiva. Yo no puedo motivarte a nada. Yo lo que sí puedo, como jefe tuyo, líder o presidente de una empresa, yo lo que sí puedo es, a través de conocerte, ayudarte a que encuentres tu motivo para que pongas tu acción. Qué bueno. El líder debería, desde mi humilde punto de vista personal y profesional, debería usar mucho tiempo en conocer a su gente, a las personas, a los seres humanos que están ahí. Que, por cierto, he dicho gente adrede. La expresión gente es horrorosa porque deshumaniza, despersonaliza. Son seres humanos. Hay 3 tipos de seres: los seres divinos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los seres angélicos y los seres humanos. Ya no hay más seres, los otros son criaturas. Tenemos una dignidad espectacular. Si ese directivo se pasara más tiempo conociendo a su gente para saber sus motivos, ¿cuál es la motivación de un mal líder? ¿Cómo vas con los números de este mes? Oye, ya sabes que te queda un 20%. Pégale duro, que si no, no hay bono. ¿Cómo es la motivación, entrecomillada? Es decir, el que sabe cuál es el motivo de la otra persona para actuar. Ana, ¿qué me dices de los 5 pisos que viste que te querías comprar? ¿Cómo ha ido el tema? ¿Has encontrado el piso que querías o la casa que querías? Entonces, si hubiera mucha más humanidad en las empresas, porque la gente habla de, es que hay que ser más humano.
¿vale? Dime quién eres. Porque si no sabes quién eres, si no sabes que eres una criatura de Dios o un hijo de Dios, ¿cómo vas a pensar en humanidad? Se da la paradoja hoy día de que psicología, el estudio de la psique, que es psique en latín es alma. El porcentaje mayor de psicólogos y psiquiatras son ateos o agnósticos, no creen en el alma. ¿Cómo me vas a tratar si estás descontando del ser humano el alma y el espíritu? Pero tú, como eres ateo, no crees que haya nada de eso, con lo cual solo me tratas como un animal. Y por eso se habla de sentimientos y se habla de emociones. Y entonces se dice eso de, si eso te sientes bien con ello, tira para adelante, sin ser consciente que eso te lleva ¿a qué? A una deriva que a lo mejor te puede llevar a una determinada, ¿cómo lo decimos? Adicción. Para un católico, esa adicción es un vicio, y ese vicio se llama pecado. Pues José, tenemos que cortar. Podría estar horas aquí hablando contigo, me ha encantado, de verdad, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer, Ana, por tu presencia, por tu conversación, por tus lecciones, por tu humanidad. Y bueno, pues me quedo con el ser humano que eres, que con todo lo que dices, de verdad, que son grandes lecciones. Y bueno, pues hasta aquí, mis queridos oyentes, hoy terminamos este capítulo. Gracias a José Ballesteros, muchas gracias. No, gracias a vosotras y a Radio María. Pues nos encanta que hayas venido, ojalá que haya un segundo capítulo y luego hablamos, porque a lo mejor María José sería una gran invitada. Wow, no te quepa la menor duda. Mucha gente me dice, yo quiero conocer a tu mujer. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por seguirnos. Recordar que cualquier petición, cualquier duda que tengáis, la podéis hacer en feyempresa@radiomaria.es. Recordar que también nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Radio María. Y bueno, pues estamos en todas las plataformas, con lo cual os va a ser bastante fácil encontrarnos. Y bueno, pues por supuesto también la web y el podcast de Radio María, estamos ahí presentes para todos vosotros a todas horas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Ana Prieto.